Vale, vale. Segunda sesión de Derecho Fiscal del sábado 23 de mayo. ¿Ok? Vamos a comenzar. Entonces, ya ven, ustedes ya tienen en su computadora. Acuérdense que ya no la subo, no comparto pantalla acá porque se colapsa cada vez más el internet. Yo por eso preguntaba ahorita que si me escuchan bien, si no para apagar mi... Bueno, ya ahorita lo tengo apagado, perdón. Por si lo dejan de escuchar bien para apagar el video, ¿eh? Acuérdense que hemos platicado mucho de los megas de subida, que son los que menos funcionan, ¿vale? Los de bajada no hay bronca, pero los de subida es lo que importa, ¿vale? Entonces, ¿sí me escuchan bien con el video encendido? Sí, Sí, profesor. Ok, vale. Entonces, acuérdense, lo que estuvimos viendo y ahorita que vimos en esa primera sesión más profundo es que la idea de lo que es derecho, lo que es contabilidad, lo que es fiscal, cuando se unen, el fiscal pasa adjetivado, es un accidente fiscal cuando es adjetivado, entonces pierde la metodología. No. El problema mundial de hace 10 años para acá exige que fiscal ya se vea como una ¿qué? Como un sustantivo. ¿Sí? Entonces ya cuando alguien en la actualidad aprende fiscal, ya no aprende derecho, contabilidad fiscal o economía fiscal, sino aprende ¿qué? Fiscal. ¿Sí? Entonces, otra cosa que queda importante metodológicamente es de que cuando hablamos de fiscal y de derecho fiscal, nos define contribución, ¿no? Pero también cuando hablamos de fiscal así genérico, nos lo va la palabra o la composición lingüística es justicia distributiva, ¿sí? Entonces, por eso les hice el hincapié hace rato. ¿Justicia de qué nivel de abstracción es? Del tercero. ¿De qué ciencia es? De la filosofía. No se pierdan en eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las tres disciplinas, las tres ciencias que estamos aquí, tienen que ver el derecho fiscal, o el derecho fiscal o fiscal principalmente como qué? Como filosofía. ¿Por qué? Porque habla de qué? De justicia. ¿Ok? Después, cuando habla de distribución, la palabra distribución forzosamente ¿de qué es? De economía. ¿Ok? Por eso las clases pasadas en la diapositiva de la página 9 de la guía, ustedes pueden ver ahí todo cómo es la metodología y la ciencia de la economía y de dónde parte los impuestos. ¿Ok? De la palabra ¿de qué? Distribución. Entonces, ahí la pregunta crítica, ¿cuál es? Si el Estado debe o no debe intervenir en la economía. Esa, cuando se responde, obviamente que sí, ¿vale? E inclusive ya vimos que en los mercados abiertos, en la globalización y en el neoliberalismo, lo podemos ver claramente. Aquí en Estados Unidos, aquí en México, dijeron antes del coronavirus, no se metan, que el Estado no se meta. Ahora que está el coronavirus, todos estos miserables quieren que, ¿qué? Que el Estado les pague. ¿Sí? Entonces ¿tienen o no tienen que intervenir el Estado? ¿Sí? La respuesta es clara, el Estado tiene que intervenir. La pregunta crítica segunda, ¿cuál es? ¿En qué nivel tiene que intervenir? ¿Ok? Entonces, por eso la pregunta al hablar si el Estado tiene que intervenir, cuando hablamos de la palabra Estado, hablamos de qué? De ciencia política. ¿Sí? Y cuando hablamos de ciencia política, hablamos en la primera sección de ciencia política que habla exactamente de la relación del derecho. Luego, la segunda sección habla exactamente ¿qué? De la teoría del Estado, y la tercera sección habla exactamente de qué? De el arte de gobernar. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, por eso es que ahorita me estuve deteniendo. Acuérdense que los voy a silenciar, ¿eh? Los voy a silenciar, ¿vale? No es majadería, ¿vale? Bueno, entonces acuérdense que lo que estábamos viendo es que el Estado forzosamente tiene que intervenir, y la forma tiene que intervenir, pero para hacerlo objetivo es donde entra la palabra de derecho, y cuando entra la palabra de derecho estamos hablando que derecho se define como derechos y obligaciones. ¿Se acuerdan de eso? Pero el derecho, su objeto material es que el derecho, o sea, derechos y obligaciones se materializan o se objetivan en forma escrita y en forma oral. Pero al final del camino sigue siendo en forma escrita. ¿Por qué? Porque cuando hay cuestiones o juicios orales, se tiene que fijar forzosamente en un audio o video, y se tiene que fijar en qué? Escrito. Por eso hay las transcripciones en los juicios orales. ¿Sí? Entonces, al final del camino se refuerza con juicios orales y su transcripción y su fijación que el derecho forzosamente es una objetivación. Entonces, por eso es cómo objetiva y cómo pone las reglas del juego el Estado mexicano con relación a la economía, lo pone en el documento que se llama Constitución. ¿Y cómo se llama la Constitución? ¿Constitución qué? Política. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Constitución política, tenemos que ver que existen 7 partes de la Constitución. Ya lo vimos, Roberto, que es erróneo hablar de 2. Hablar de 2 es hablar de hace 300 años, ¿no?
sí, más o menos 300 años. Ahorita tiene 7 partes mínimo la Constitución, ¿vale? Entonces hay una parte que se llama económica, que es artículo 25, 26, 27 y 28, ¿vale? En la tarea todos ustedes ya vieron y leyeron el artículo 25, ya esa es la referencia, que es donde se objetiva que económicamente el Estado mexicano busca crecimiento y desarrollo económico, y lo busca a través de ¿qué? Del empleo, y lo busca a través de ¿qué? De la justicia distributiva. ¿Eso qué es? La bisagra del derecho fiscal o de la parte fiscal, ¿ok? Entonces, después de ahí les dije, se hace el brinco a la metodología jurídica, al artículo primero, cuando la palabra, en el junio del 2011 se hace la reforma y se cambia la palabra reconoce por otorga. Cuando se cambia esa palabra, les dije que se regresa, cuando dice otorga, perdón, primero, cuando dice otorga, acuérdense que les digo eso que es teoría del Estado. ¿Qué quiere decir? Que cuando dice otorga, ¿qué está diciendo? Que prevalece el Estado. Entonces se habla de ¿qué? De política. Entonces, ¿qué prevalece la política? ¿Ok? Ah, pero cuando cambia la palabra y se coloca ahora la palabra y se dice que es reconocer, estamos hablando de ¿qué? De una antropología filosófica. Porque yo tengo que reconocer los derechos que tiene una persona per se. Persona por ser simplemente persona humana. Así de sencillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la política propone objetivar en un documento jurídico es hablar de ¿qué? De legalidad. ¿Ok? Pero cuando se cambia a reconocer, ya no nada más queda la legalidad, sino ahora se va ¿a qué? A la filosofía antropológica y contenido de la filosofía antropológica, ¿qué es? La justicia. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente los derechos y obligaciones que se encuentran en la Constitución, en el Código Fiscal título 2 o en diferentes capítulos de la Ley sobre la Renta, ¿sí? Y de la Ley del IVA, no necesariamente quiere decir que esos son limitativos, no, son enunciativos. ¿Qué quiere decir? Que queda el contador, queda el abogado y queda el administrador ponerse a pensar sobre los derechos humanos, ¿sí? Y que a través del instrumento del amparo, tratar de qué? De crear, no de crear, sino que se nos reconozcan derechos que tenemos. Entonces, les decía hace rato, lo importante de esto que es que los derechos humanos se aplican en general. Entonces, les decía hace rato, por lo regular los penalistas piensan que es para ellos, o solo se aplica en su materia, el principio ese que les decía. ¿De qué? De inocencia. No, eso es una estupidez. ¿Por qué? Porque el principio de inocencia se aplica ¿para qué? Para todo el derecho. No penal, sino también el derecho fiscal también goza del derecho humano ¿de qué? Del principio de inocencia. ¿Y por qué les digo ese? Porque ese es el eje rector ¿de qué? De los amparos desde hace como 3 años más o menos. Y ahora con este nuevo gobierno, el principio de inocencia es la articulación de qué, por ejemplo, del derecho sancionatorio o del derecho disciplinario administrativo. Y digo disciplinario administrativo, ¿por qué? Porque eso es que el sujeto activo de la relación jurídica fiscal. ¿Sí? ¿Cuál es la relación jurídica fiscal? Los sujetos, ¿cuáles son? Ah, la autoridad, ¿y quién? Y los contribuyentes. Título 2, contribuyentes, y título 3, autoridades. Título 2 habla de derechos y obligaciones. Ah, pero el título 3 habla de qué? De facultades. Pero por ser facultades, ¿son qué? Derechos y obligaciones. Pero simplemente por ser autoridades, se transforma y se cambia en qué? En facultades. Un derecho, una obligación, yo puedo dejar de activarla. Pero si yo soy autoridad, yo no puedo dejar de corretear un crédito fiscal. ¿Sí? Eso es que parte del meollo del asunto sobre la parte del nuevo sistema de justicia administrativa. ¿Por qué? Porque ahora una cuestión importante que nos ampliaron como contribuyentes es que muchas de las cosas que se van a impugnar no es solamente el acto o el procedimiento fiscal, ¿sí? Sino nos vamos a ir sobre de qué? Sobre de la competencia, ¿sí? Y sobre el actuar inclusive moral, ¿sí? Ético y jurídico de legalidad sobre la autoridad, ¿sí? Entonces, eso empieza ¿con quién? Con la autoridad PRODECON. Cuando la PRODECON inicia, hace como 8 o 9 años, cuando inicia la PRODECON, ¿qué creen que la PRODECON puede hacer? Cuando una autoridad fiscal, Juan Pérez, se pasa, ¿sí? Hace una ilegalidad o una injusticia, ¿qué creen? La PRODECON lo multa. No multa al SAT, no multa al IMSS, sino multa a Edgar Rendón,
¿Se va a entender? Eso es un gran cambio. Y ahora con este nuevo gobierno, el combate a la corrupción está haciendo una revolución a nivel mundial, ¿eh? Porque acuérdense que es en serio, México va muy avanzado en muchas cosas, ¿ok? Entonces, bueno, espero que ahí quede la cuestión relacionada, ¿sí? Economía, política, justicia distributiva, artículo 25, economía, crecimiento y desarrollo económico, empleo y distribución, justa distribución. ¿Eso qué es? Derecho fiscal, ¿qué es? Quitarle al rico para darle al pobre, ¿vale? Eso lo platicamos hace 2 clases mucho, ¿ok? Y después la cuestión de los derechos humanos, artículo 1, y esos 2 artículos me direccionan a qué artículo? Al artículo 31, fracción 4, ¿ok? Entonces, dentro ¿cómo se dice? De su guía, bajen a la página 12. En la página 12 habla de qué? De materia fiscal federal, ¿sí? Entonces, ustedes ya en la tarea 2, ¿sí? En la tarea 2 que viene abajito, que ya debieron haber hecho para ahora, hablaba de la actividad 8, y ahí les dice, ¿sí? ¿Vale? Leer el artículo 31, fracción cuarta, y haber leído el artículo 2, ¿ok? ¿Con qué preguntas fueron sobre la contribución, la idea del impuesto, ¿sí? Y los ingresos de la federación? Esos 3 temas fueron los de la actividad 8, ¿vale? Entonces, las diapositivas de la página, repito, la página 12, que dice materia fiscal federal, es que es todo un tema, ¿sí? Porque eso es el universo, ¿sí? Si lo vemos en un diagrama de Venn, ese es el universo. Que existe materia fiscal. ¿Se dan cuenta? No dice derecho, ¿eh? Dice contabilidad. Porque hay que ser congruentes con la propuesta que les estoy haciendo. Y ojo, es una propuesta no de hace poquito, ¿eh? No son propuestas de por lo menos 2002 empiezan a desarrollarse con las reformas y luego se consolidaron más o menos reforma 2008 y luego ya 2013 es como que el culmen, ¿no? Pero ahora con el nuevo gobierno, acuérdense que viene otra dinámica, ¿eh? Ya viene otra dinámica. Acuérdense que acaban de reventar a aduanas, ¿sí? Acuérdense que lo que viene en aduanas viene el nuevo derecho fiscal, ¿eh? ¿Por qué? Porque es importante que ustedes sepan que, y les he dicho, que México va en punta, ¿sí? Ven que les dije, el único país del mundo que tiene juicio en línea, 100% en línea, es México, ¿sí? La contabilidad, el internet, la contabilidad digital, ¿sí? La contabilidad electrónica, ojo, nosotros ya llevamos 2 años y la seguimos implementando. Ningún país del mundo tiene contabilidad electrónica. Es en serio, ¿vale? Ningún país del mundo, ¿vale? Entonces, pues, México, desgraciadamente, va en primer lugar, por lo que vieron en la tarea 2, la actividad primera, que es creo que la 6, ¿no? Perdón, es la actividad 5, donde ustedes buscan de qué vive el Estado. Ustedes se dan cuenta que el Estado mexicano, no vive esencialmente de los impuestos, sino hasta hace un año, 2 años, 3 años, perdón. Porque antes de eso vivía de qué? De un impuesto, pero era ¿qué? Un impuesto que solo pagaba Pemex, el impuesto sobre el producto del petróleo. Y ese ingreso era el 40%, ¿sí? Ahora, que lo vendió Peña Nieto, el ingreso que tenemos es de menos del 18%, ¿no? Entonces, bueno, por eso la economía está detenida, ¿no? Por eso la economía está jodida y demás, ¿no? ¿Vale? Estos rompieron vendieron lo que nos da riqueza, ¿no? Y bueno, ese es otro tema, pero sí va muy relacionado con la materia fiscal. ¿Por qué? Porque si yo más o menos pierdo de lo que vale México, que es muchísimo dinero, acuérdense que estamos en la economía 18, ¿eh? ¿Cuántos países hay? Creo que son 180 y tantos, ¿vale? Y somos la economía número 18, en otros indicadores creo que somos la 15 y en otros la 20 y tantos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no estamos tan mal, ¿sí? Quiere decir que valemos mucho dinero, ¿sí? Acuérdense que tenemos de reservas más o menos 180 y tantos mil millones de dólares, ¿sí? ¿Vale? Eso no lo tiene cualquier país del mundo, ¿vale? ¿Sí? Pero a lo que voy es que dimensionan la cantidad de Producto Interno Bruto y la cantidad del presupuesto. Pues imagínense que te quitan más o menos del 40% y ahora estamos en 18, vean la cantidad de puntos que te quitan. Entonces ahí viene, ¿de dónde voy a pagar eso? ¿De dónde voy a cubrir ese boquete? Pues bien fregones el PRI y el PAN, que fue lo que hicieron. Pues endeudarse, ¿sí? ¿Y cuál otra? La gasolina, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cuál otra? Pues subir un montón de impuestos. Entonces, por eso les decía, ustedes fíjense bien que la cantidad de dinero que ustedes pagan o pagamos los mexicanos,
que no nos damos cuenta, está alrededor de más o menos el 58% de nuestros ingresos se van en contribuciones. No te das cuenta, pero se van en contribuciones. De entrada casi todo paga 16%. ¿Sí? Ven que les decía de las cajetillas de cigarro, de impuesto, ¿sí? Del IEPS, se paga 110 más el 16% de IVA, más el 1% de un impuesto especial que se va a la Secretaría de Salud. Imagínense cuánto vale una cajetilla. Imagínense, contadores en sus costos de producción, que mínimo se llevan el 30%, ¿cuánto es el costo de producción de una cajetilla? ¿2 pesos? ¿5 pesos? Así de grave es la situación, ¿vale? Bueno, entonces, hay que seguir con la idea de, ¿sí? de ir ubicando, ¿vale? Entonces, ubicándonos en esta parte que habla de materia fiscal federal, vamos a encontrar que, repito, es materia, es lo que nos atañe fiscal, pero ojo, es federal, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que nosotros conocemos que existen ¿cuántos poderes? 3. ¿Qué poderes existen? El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿ok? Pero también tenemos órdenes de gobierno. Entonces, ¿qué órdenes de gobierno tenemos? Tenemos el federal, los de los estados, los municipios y el del Distrito Federal, ¿ok? Entonces, obviamente esto de qué habla de materia fiscal federal, ¿ok? Es bien importante que entiendan que está en el ámbito federal y hay ámbito local que es estatal, DF y municipal. ¿Por qué? Porque inclusive el Estado de México tiene un código financiero. El DF tenía código financiero y luego código fiscal, luego código financiero y ahora es código fiscal. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, quiero que identifiquen esa materia fiscal. Entonces, como pueden ver ustedes en las diapositivas en rojo, dice A sujetos, B objeto, C principios y D causas. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a tratar de ver ahorita en estos próximos 15 minutos, ¿vale? Entonces, de los sujetos ya lo pudimos ver. Existe comprador y vendedor, ¿vale? Existe patrón y trabajador. Ah, pues en fiscal existe, ¿qué? Autoridad y contribuyente. ¿Sí? Fíjense cómo se repite la palabra contribuyente. ¿Cómo empieza el artículo 31, fracción cuarta? Es obligación, ¿sí? De los mexicanos, ¿qué? Contribuir. Contribuir. Artículo 2, que ya leyeron del Código Fiscal, dice contribución. Entonces, por lo tanto, el sujeto pasivo se llama contribuyente, ¿vale? Obviamente es autoridad del sujeto activo, ¿vale? Si se dan cuenta al lado en la diapositiva, en el siguiente cuadro, dice, ¿quiénes son autoridades federales? ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, dice, ¿quiénes son autoridades federales? El sistema financiero mexicano. Si se dan cuenta, yo les dije, estamos hablando de economía, y luego de economía, en la diapositiva anterior, vimos de dónde sale la contabilidad financiera, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es más genérico el derecho financiero o las finanzas que la contabilidad fiscal. Tanto es más genérico que las finanzas o contabilidad financiera es la que sirve de base ¿para qué? Para la contabilidad fiscal, ¿sí? No todo lo que entra a la materia financiera, no todo se ve reflejado, por ejemplo, como gasto, como deducción, no se ve todos los gastos financieros o todas las erogaciones, no necesariamente todos se ven como inversión o como deducción para impuestos sobre la renta, por ejemplo, para materia fiscal, pues, ¿sí? Bueno, entonces, todo el sistema financiero mexicano, los de derechos sí van a llevar una materia que se llama sistema financiero mexicano y se llama derecho financiero, ¿vale? Obviamente contabilidad y administración es parte fundamental que ustedes aprendan el sistema financiero mexicano. ¿Por qué empieza el sistema financiero mexicano? Empieza ¿por qué? Presidente de la República. ¿Por qué? Porque él se lleva la rectoría económica. Después viene ¿quién? Banco de México. Después viene ¿quién? Secretaría de ¿qué? De Hacienda y Crédito Público. ¿Sí? Después de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿quién sigue? Sigue abajo, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bancos y sistema bursátil, derecho bancario y derecho bursátil. Después ¿quién viene? Comisión Nacional de ¿qué? De Seguros y Fianzas. ¿Sí? Después, ¿quién más viene? La del retiro, la CONSAR, de ahorro para el retiro. ¿Sí? Y después viene la CONDUCEF, la Comisión, ¿sí? De Defensa de los usuarios de los destinos de los servicios financieros. ¿Sí? Y después viene, todos están metidos después otro, ¿quién es? Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT. ¿Sí? Entonces,
el servicio de inserción tributaria, ¿qué se refiere únicamente a los ingresos? Entonces, cuando hablamos de servicio de inserción tributaria, que hablamos de ingresos, se llama derecho, ¿qué? Tributario. Cuando hablamos de que los ingresos no son solamente los impuestos, sino también son todas las contribuciones, todos los aprovechamientos y todos los productos, estamos hablando de ¿qué? De derecho fiscal. Entonces, cuando hablamos de fiscal, ¿de qué estamos hablando? De ingresos. Pero las finanzas, ¿de qué hablan? De 3 momentos: los ingresos, los egresos, y en medio está ¿qué? La administración de esos recursos. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de sistema financiero, porque finanzas tienen 3 momentos. ¿Sí? El ingreso, la administración de esos ingresos y el egreso. Pues para el derecho se llama derecho tributario o derecho fiscal para los ingresos. Derecho del patrimonio estatal para la administración de los recursos, y para el egreso se llama derecho presupuestario. ¿Sí? Pues por eso es importante que en la Secretaría de Hacienda se ve que los ingresos de administración y los egresos, pero también Hacienda que ve empréstitos a deuda. ¿Sí? ¿Vale? No son ingresos, ¿eh? Acuérdense que su tarjeta de crédito no es ingreso, ¿eh? ¿Sí? Hay unos memes divertidísimos que hablan, ¿qué es una estupidez? Una estupidez es pensar que el IVA es ingreso. No sé si los han visto. Y mucha gente babosa cree que el IVA es ingreso, ¿no? El IVA no te pertenece, ¿vale? Bueno, entonces, podemos checar quiénes son autoridades. Es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver quiénes son los que tienen la facultad, ¿sí? La legalidad y la legitimidad de qué? De revisarme. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que se entienda que nosotros, va para los abogados, que nosotros cuando vemos materia fiscal o materia administrativa, nuestros tribunales no son propiamente jurisdicción. Si lo que nosotros vemos que es acto administrativo, es acto jurídico, pues, y ver que si la autoridad lo hizo como dice la ley que lo tiene que hacer, o si lo hizo en forma legítima. Por eso los tribunales administrativos que no pertenecen al Poder Judicial se llaman tribunales de legitimidad o de legalidad. ¿Sí? ¿Vale? No se pide lo mismo en un tribunal jurisdiccional que en un tribunal administrativo, porque no es lo mismo derecho administrativo, derecho fiscal, que derecho civil, ¿ok? O penal. Entonces, bueno, avanzando ¿quiénes son las autoridades? Las autoridades son estas, ¿sí? Las que ven. ¿Quién? La Secretaría de Hacienda, el SAT, la Tesorería de la Federación, porque es donde se concentra todo el dinero, Banco de México, y una autoridad es PRODECON, Procuraduría de Defensa del Consumidor, del contribuyente. La PRODECON, ya les dije, es la que está sustituyendo a todos los abogados litigantes. ¿Por qué? Porque ya les platiqué, no es justicia, ¿vale? Palabra justicia, mucho menos distributiva, que dependa que yo contrate a Margain Manatú o contrate yo a un abogado fiscalista, que contrate a un abogado de aquí de Texcoco que no se dedica a materia fiscal y cree que se dedica a materia fiscal, ¿no? Y lo hace mal. La justicia no depende del dinero que yo tenga, no debe de depender del dinero que yo tenga para contratar a un abogado. Si yo tengo dinero, puedo contratar 10 abogados, ¿no? Especialistas en cada área. Pues yo no tengo dinero, pues me tengo que ir con el abogado de la esquina. ¿Sí? Pues por eso el litigio también para materia fiscal se acaba, bueno, va de salida. ¿Por qué? Porque ahora tú puedes acercarte a la Procuraduría. ¿Ok? Entonces, ¿qué les digo? Contadores, inclusive los abogados, porque yo hace mucho tiempo, yo en lugar de ir a litigar y pelearme con el SAT, ¿qué creen que hacía? Llevaba mis clientes a la PRODECON. Es en serio, es en serio, porque no es lo mismo que yo vaya al SAT y trate de llegar o pelearme con el SAT, a que llegue la PRODECON y cite a los del SAT, ¿sí? Y que se hagan, ¿qué? Los contratos conclusivos, que ya vieron ustedes que existen en un capítulo del Código Fiscal. Esos convenios conclusivos, ¿qué son? Son negociaciones, son medios alternativos ¿de qué? De que la PRODECON actúa en defensa del contribuyente. Tanto es que puede multar a las autoridades. Entonces, ya contadores ustedes, tampoco le jueguen al fregón, porque tampoco, no le jueguen al fregón, que saben. Entonces ya van con una autoridad que los está defendiendo, que los está representando. ¿Ok? Bueno. ¿Quién más? Pues el SAT, el IMSS, el Infonavit. ¿Ok? Aquí el Tribunal Federal de Justicia, Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que ya está vieja media positiva porque hace 2 años dejó de ser fiscal, o sea, ya se convierte únicamente en administrativa, ¿vale? Después dice, ¿cuál es el objeto? Y lo que les decía, el objeto viene ¿sobre qué? Sobre la metodología. Metodológicamente, todas las ciencias tienen ¿qué? Objeto material y el objeto formal. Entonces, el objeto material del derecho, ¿qué es? Las normas jurídicas, ¿ok? Eso lo deben de tener ya claro todos, ya llevan varias materias de lo que es derecho, ¿sí? Entonces te dice, ahí viene la diferencia.
¿Qué parte de las normas jurídicas? Las contribuciones o los impuestos, ¿vale? Después pueden ver qué aspecto es el que yo le voy a ver, ¿sí? Eso que es el objeto formal, ¿sí? ¿Cuáles son? Son tres. Es justicia y es de área de qué? De la filosofía, que ya lo platicamos, ¿sí? Pero aquí veremos por el artículo 31, fracción cuarta que viene abajo, qué es la equidad, y ahorita lo vemos, ¿vale? Entonces, por eso se habla de que de los primeros principios y las últimas causas, ¿ok? ¿Por qué es importante ver los primeros principios? ¿Cuáles son esos principios lógicos? Principio de identidad, principio de no contradicción, principio de tercero excluido y principio de razón suficiente. ¿Esos que son? No son del derecho, esos son ¿qué? Principios lógicos, principios que se le aplican a todo ser humano. No me detengo ahorita en eso porque esto es hablar toda una asignatura, ¿vale? Es en serio, toda una serie de esos principios, ¿vale? O sea, y después vamos a ver que habla de qué, del siguiente aspecto que yo le puedo ver, cuál es la legalidad, de lo que hablábamos, que legalidad es parte de la ciencia política y la ciencia política se define con 5 palabras, las 4 primeras vienen en pares. ¿Cuáles son? Legalidad y legitimidad. Fíjense cómo legalidad no es palabra jurídica, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Porque si yo me voy a centrar en legalidad, porque mi procedimiento está, como dice abajo, en el artículo 14 y 16, sobre el principio de legalidad, ¿sí? Y hablo que los tribunales ven legalidad, la legalidad no es un concepto primigenio del derecho, es un concepto primigenio ¿de quién? De la política. ¿Ok? Entonces, por eso, para yo aprender de legalidad, yo aprendo legalidad desde la política, nunca desde el derecho, ¿eh? ¿Sí me va a entender? Nunca el pensamiento profundo de legalidad se aprende desde el derecho. Aguas con eso, ¿eh? ¿Vale? Bueno, entonces después viene la parte de eficacia. ¿Eso qué es? Sociología. Acuérdense que es medir, por ejemplo, qué tanto en materia fiscal, qué tanto la gente acepta mentalmente o socialmente los impuestos, ¿sí? Qué tanto la gente cuando viene esta reforma, por ejemplo, la gente el 1 de junio, del pago de IVA sobre Netflix, sobre las plataformas digitales, qué tanto la gente lo asimila, qué tanto la gente lo va a aceptar. Ojo, hacer eso es de qué? De sociología o de antropología jurídica. Es que otra disciplina. Si yo quiero saber, y ojo, ahí tengo como 4 libros que no los hacen abogados, sino los hacen antropólogos o sociólogos. ¿Y saben cómo se llama? Uno de ellos se llama la repercusión social de los impuestos aplicados por Santana. ¿Y qué es lo que viene? En el libro viene una cuestión importantísima, como los Limantur, o toda la gente de arriba, cómo iban y se peleaban con este hombre de Santana, que no querían pagar el impuesto de los perros, el impuesto de la carne, el impuesto de las ventanas. ¿Sí? Eso es otro rollo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, cuando yo digo voy a estudiar derecho fiscal y voy a estudiar cada uno de los artículos del derecho fiscal, ¿qué le puedo ver? Su justicia, pero como es derecho fiscal, agrego ¿qué? Equidad. ¿Sí? Después yo veo que eso es legalidad también, otro aspecto, le puedo ver ¿qué? Su aplicación. ¿Por qué es tan importante la idea de aplicación o de la eficacia jurídica en sociología fiscal? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vimos en la primera clase es de que el derecho fiscal es únicamente ¿sobre qué? Sobre el pensamiento de que son leyes ¿qué? Autoaplicativas. Que con el simple hecho de estar en vigencia, ya me jodí, ya me chingué. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, bueno, quedan 2 minutos, estas se van como agua, todas las sesiones se van muy rápido. Entonces, quiero que vean ustedes, ya vieron lo que van a hacer ahorita en la de clase. Es un inicio de ver un impuesto, en la ley del impuesto sobre la renta. Acuérdense que contadores lo van a ver siempre, ¿eh? Pero es una introducción, más bien es lo único que van a ver abogados y administradores en su vida respecto pues, sobre la renta. Entonces ya vieron que van a ver qué diablos significa en personas físicas pagar impuestos sobre la renta sobre el producto del trabajo. Y por eso les puse allí, fíjense bien cómo dice que es que ingresos sobre salarios y sobre qué, subordinación. Luego, lean el siguiente artículo, el 100 y el 101 habla sobre de qué, ¿sí? Y luego el otro habla sobre de qué, ¿vale? Entonces nada más quiero que ustedes listen para que vean en el primero, que es la guía, que vean ustedes qué tantas cosas, qué tantos conceptos que se entienden, que ya llevaron derecho laboral, y vean cómo hay derecho fiscal laboral, ¿sí? No laboral fiscal, sino fiscal laboral, ¿vale? ¿Por qué? Porque acuérdense que el derecho fiscal es ¿qué? Transversal. Si yo hablo de derecho laboral, hablo de fiscal forzosamente. Ojo con eso, esto es un verdadero laboral, tiene que saber acerca de qué,
de derecho fiscal. Y un fiscalista, uno de los varios temas que tiene que saber que es derecho laboral. ¿Por qué? Porque se llaman que el derecho laboral, impuesto sobre la renta sobre el producto del trabajo, que es lo que van a leer, y también van a ver que también se llama ¿qué? La seguridad social, que es el IMSS, el Infonavit, lo van a ver que también es ¿qué? Es una contribución, pero esa no se llama impuesto sobre la renta, sino se llama ¿qué? Aportaciones de seguridad social. ¿Sí? Por eso les digo que ¿quién debe saber más de laboral? El abogado fiscalista o el contador, que el mismo propio abogado laboral o del trabajo. Porque primero empieza fiscal, luego laboral. ¿Ok? Entonces, en eso nos quedamos, nos vemos ya se va a acabar, nos vemos el martes, pues, ¿vale? Entonces nos quedamos en el artículo 31, ¿vale? ¿Alguna cosa rápido? Nada, gracias. Nada, muchas Gracias, profe. Bueno, entonces ya saben Gracias. cómo se dice, ¿va, Roberto? No